El día que Bai Ningbin se fue al extranjero, con los ojos rojos, tiró de mi manga y dijo, hermano. Debes esperarme, no te enamores de otra persona. Asentí y prometí sonriendo. Enseguida puse todos sus contactos en la lista negra y me fui a mi pueblo natal de la noche a la mañana con mi equipaje para cultivar la tierra. Un día, el programa de televisión Vida Idílica eligió el patio ampliado de mi casa como lugar de rodaje. La actriz famosa Bai Ningbin, con un sombrero de paja, abrió la puerta del patio y sonrió dulcemente a la cámara. Hola a todos, este es el lugar donde viví cuando era niña. Estoy agachado en el huerto sacando rábanos. Levanté la vista y choqué con sus ojos fríos e instantáneamente oscurecidos. Esa noche, la búsqueda caliente explotó. Almohadilla Bai Ningbin. Almohadilla amor de la infancia, almohadilla el misterioso amigo de la infancia de la actriz famosa, almohadilla porque huyó, almohadilla. Tembloroso, abrí Weibo. La última publicación era de hace 5 minutos. El autor es Bai Ningbin. Suyan, más te vale que lo expliques claramente. ¿Por qué el primer día que volví a mi país, tu familia se mudó? La noticia del regreso de Bai Ningbin. La vi en la televisión de la tienda de la aldea. En ese momento, estaba fumando una paleta helada y jugando ajedrez con el viejo Wang. El viejo Wang entrecerró los ojos. La voz aguda de la presentadora de noticias de entretenimiento en la televisión podría romper el techo. Noticia bomba, la reina del cine internacional Bai Ningbin regresó hoy oficialmente al país para desarrollarse. Esta talentosa actriz, que ganó el premio a la reina del cine en un festival de cine internacional de primera clase con tan solo 24 años. Cada uno de sus movimientos es el centro de atención. Mi mano tembló y un petardo cayó al suelo y me golpeó el pie. El viejo Wang tosió y se comió mi caballo. Chico. Concéntrate. Tus habilidades en el ajedrez están muy lejos de tus habilidades para cultivar la tierra. Estaba mirando la pantalla de televisión. Bai Ningbin salió del canal VIP del aeropuerto. Las gafas de sol cubrían la mitad de su rostro, revelando una línea de barbilla fría y distante. Las luces destellaron sin cesar. Ella asintió levemente a la cámara para saludar. El viejo Wang miró la televisión siguiendo mi mirada. Esta niña es muy guapa, pero parece difícil de tratar. Retiré mi mirada y me metí en la boca la paleta helada que se estaba derritiendo. Me dolían los dientes por el frío. No la conozco, dije, con la voz un poco confusa. Solo uno que ve la televisión, ¿cómo puede aspirar a una gran estrella? El viejo Wang chasqueó la lengua 2 veces. No preguntó más y volvió a centrar su atención en el tablero de ajedrez, pero mis pensamientos se desviaron. 3 años. El día que Bai Ningbin se fue al extranjero también era verano. El aeropuerto estaba lleno de gente, sus ojos estaban rojos como los de un conejo, agarrándose con fuerza a mi manga. Sus uñas casi se clavaban en mi carne. Suyan, su voz tenía un tono de llanto, tan feroz como lamentable. A lo sumo me iré por 2 años, volveré después de terminar mis estudios. No tienes permitido que te guste nadie más, no tienes permitido olvidarme, ¿me oyes? ¿Qué dije yo en ese entonces? Dije, entendido. Eres una pesada, entra rápido, no pierdas el avión. Luego separé sus dedos uno por uno, empujándola hacia el control de seguridad. Ella se giraba a mirar hacia atrás a cada paso. Las lágrimas caían a borbotones. Me quedé de pie, viendo su figura desaparecer entre la multitud. Luego me di la vuelta, salí del aeropuerto, saqué mi teléfono y la bloqueé y eliminé de WeChat, QQ, teléfono, todas las formas posibles de contacto. Regresé a casa, empaqué el equipaje más simple. Compré un billete para el primer tren de regreso a mi ciudad natal y huí durante la noche. No hubo dramas sangrientos. Sin peleas, sin malentendidos, solo sentí que debía terminar. Bai Ningbin es demasiado buena, tan buena que siento que no estoy a su altura. Ella es como una estrella en ascenso, destinada a colgar en el cielo más alto y brillante, mientras que yo, Suyan, soy solo una persona común, la más común de las personas comunes. Mi mayor ideal es cuidar una pequeña parcela de tierra en mi ciudad natal, plantar algunas frutas y verduras. Dormir la siesta bajo la sombra de un árbol en verano, comer batatas asadas alrededor de una estufa en invierno. Nuestras trayectorias de vida. Desde el momento en que ella recibió la carta de admisión de esa prestigiosa escuela de cine mundial, se separaron. Ella corre hacia adelante, yo me quedo donde estoy. La distancia solo aumentará cada vez más. Más vale un corte rápido que un dolor prolongado. Aprovechando que acaba de despegar y aún no ha volado demasiado alto. Corté ese hilo. Es mejor para ella, y mejor para mí. En estos 3 años de regreso a mi ciudad natal,
he cultivado la tierra y renovado la casa vieja. Ocasionalmente acepto trabajos de diseño en línea. Los días son tan tranquilos como el estanque profundo a la entrada del pueblo, ni siquiera una piedra puede causar una gran ola. Pensé que mi vida sería así para siempre, hasta que el jefe de la aldea llamó a mi puerta, sonriendo de oreja a oreja. Suyan, qué buena noticia. Una gran noticia. Hay un programa sobre la vida rural, una gran producción. El elenco de estrellas eligió nuestro pueblo, incluso lo nombraron específicamente. Quieren ver el patio de tu casa y filmar durante unos días. En ese momento, mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué mi casa? El equipo del programa dijo que les encantaba el ambiente de tu casa. Hay un ambiente auténtico. El jefe de la aldea me dio una palmada en el hombro y me dijo, no te preocupes, no será gratis. Dan dinero, y mucho. Para entonces, todo el pueblo podrá mostrarse. Tal vez se convierta en una atracción turística. Intenté negarme, pero el jefe de la aldea no me dio ninguna oportunidad. Se fue felizmente, dejándome una tarjeta de presentación de la persona de contacto del equipo del programa. Al día siguiente, llegó el equipo del programa, el director, el productor, un montón de personal. Dieron una vuelta por mi pequeño patio, asintiendo repetidamente. Bien. Muy bien. Aquí, esta muela de piedra. Este viejo pozo de agua, es genial. El director era un hombre de mediana edad. Sus ojos brillaban. Señor Su, probablemente entraremos para preparar todo en 3 días. Comenzaremos a filmar oficialmente en una semana. Es posible que necesite evitarlo temporalmente durante la filmación. Por supuesto. Le organizaremos el mejor hotel local. No es necesario, lo interrumpí. Puedo quedarme en la casa de mi tío segundo, al lado. Las luces y los reflectores llenarán. Me agaché en el techo de la casa de mi tío segundo, mirando a la gente ocupada abajo. Tenía una sensación absurda e irreal. El día antes de la filmación, el director me entregó una lista final de invitados, pidiéndome que me familiarizara con el proceso. Aunque no necesite aparecer en la cámara, no interrumpa la toma. Tomé el papel, mis ojos recorrieron una fila de nombres y luego se detuvieron en el último, Bai Ningbin, en blanco y negro. Mis dedos pellizcaron el borde del papel, con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Bai Ningbin. Escuché mi propia voz un poco temblorosa. Ah, sí, Bai Ningbin. Nuestra invitada estrella más grande de esta temporada. Torcí las comisuras de mis labios, sin decir nada. Vigilancia. Demasiada vigilancia. Escondido durante 3 años. Pensé que separados por montañas, mares y vidas completamente diferentes, al final. Aterriza directamente en el patio de mi casa. ¿Qué es esto? Ahora, cargando mi equipaje para huir otra vez. Observo el viejo patio, que ha sido transformado por completo, pero aún puedo ver las huellas de mi infancia. De repente me siento un poco cansado. Puedo huir del monje, pero no del templo. Mi ciudad natal está aquí. ¿A dónde puedo huir? Lo que tenga que venir, vendrá. Al día siguiente, el programa comenzó a grabarse oficialmente. Mi segundo tío me arrastró levantándome temprano. Me metió un sombrero de paja y una azada. Ve a dar una vuelta por la tierra que nos pertenece. No te quedes cerca, no sea que te graben por accidente. Me puse el sombrero de paja, cargué la azada y caminé lentamente hacia la huerta al otro lado del pueblo. Mi mente era un caos, no sabría decir qué sentía. Nerviosismo. Un poco de miedo, aunque tampoco. Más bien, una especie de entumecimiento de a la mierda con todo. Quité la maleza distraídamente en el campo mientras el sol se elevaba gradualmente. Estaba preocupado por la ropa tendida en el patio, pensando que el equipo del programa no debería estar grabando por allí a estas horas. Así que me escabullí de regreso. Apenas entré en mi zona, escuché un bullicio ensordecedor. Más bullicioso que un mercado. Las cámaras del programa apuntaban todas hacia la puerta de mi cerca. Instintivamente quise esconderme, pero mis pies se habían echado raíces. La puerta de la cerca se abrió. Una figura entró. Camisa blanca de lino y algodón, pantalones cortos de mezclilla azul claro. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha un poco exagerado preparado por el equipo del programa. La luz del sol sobre él bañaba una capa dorada y difusa. Levantó la cabeza hacia la cámara principal, mostrando una sonrisa perfecta, con un toque de nostalgia y sorpresa. La curvatura de las comisuras de sus labios y el brillo de sus ojos parecían medidos con una regla. Hola a todos. Su voz llegó a través del ruido de fondo, clara y con una sonrisa. Soy Bai Ningbin. Este es el lugar donde viví cuando era niño. Me siento muy cerca. Mi respiración se detuvo por un instante.
Entonces, como si sintiera algo, su mirada se apartó de la cámara y aterrizó con precisión sobre mí, que estaba escondido bajo la sombra del árbol. La sonrisa se congeló al instante, la suave sonrisa que brillaba en esos hermosos ojos hacía un momento. Como la marea baja, ¡zas!, en medio están los trabajadores ocupados. Y la lente oscura. Nos quedamos mirando así. El tiempo parecía estirarse. Cada segundo era espeso y sofocante. Me quedé paralizado en el lugar, todavía con la azada cubierta de barro en la mano. Con un ridículo sombrero de paja roto en la cabeza, como un verdadero campesino tonto que se coló en el set de filmación. Ella me miró, yo también la miré. 3 años sin vernos. Ella es más hermosa. Es ese tipo de belleza delicada que crea distancia. Está fuera de lugar con las casas de adobe y el barro, pero el fuego en esos ojos no ha cambiado en absoluto. El director pareció darse cuenta de algo e indicó que me fuera rápido. De repente volví en mí, inconscientemente bajé el ala de mi sombrero de paja y me di la vuelta para escabullirme. Espera, sonó una voz femenina clara, el tono no era alto. Pero tenía una especie de poder penetrante inexplicable que hizo que todos los ruidos a su alrededor bajaran. Mi espalda se puso rígida. Bai Ningbin, bajo la mirada de todos, caminó hacia mi dirección. Dio 2 pasos y luego se detuvo, mirando al director. Su rostro volvió a tener esa sonrisa impecable y suave, pero sus ojos todavía no tenían calor. Director, ¿quién es ese?, señaló hacia mí. El director se apresuró a explicar, ese es el conserje de esta vez. No es gente del equipo del programa, la maestra Ningbin no tiene que preocuparse, y luego me miró con severidad. Bai Ningbin dijo con el tono ligeramente elevado al final. Volvió a mirarme, su mirada recorrió la azada en mi mano y los zapatos cubiertos de barro. Las comisuras de sus labios se curvaron en un arco muy ligero y ambiguo. Me parece muy familiar. Dijo, su voz no era fuerte, pero fue suficiente para que algunos que estaban cerca, el personal y los micrófonos de grabación lo capturaran. Pensé que era un viejo amigo que conocía. Los latidos de mi corazón, en ese instante, golpearon mis tímpanos como un tambor. Mi corazón todavía latía con fuerza. Familiar, viejo amigo. Definitivamente lo hace a propósito, con la identidad y la actuación actual de Bai Ningbin, ¿cómo puede fingir no conocerme? Hay 10.000 maneras de evitarlo, incluso podría no mirarme en absoluto, pero insistió en decir esa frase. En ese lugar, con ese tono, ¿qué quiere? Me desplomé en la cama, mirando las vetas amarillentas del techo, con la mente hecha un lío. Pasé la siguiente mitad del día inquieto, la casa de mi tío segundo no está lejos de la mía. El ruido de allí se escuchaba vagamente, risas, conversaciones. Ocasionalmente mezclado con las voces de Bai Qingyin y Lin Yuer, él estaba cómodo frente a la cámara, presentando el patio donde jugaba cuando era niño. Ese viejo pozo, el árbol de caqui frente a la puerta, usando palabras con nostalgia y emoción apropiadas. Me hizo sentir escalofríos, esa infancia y juventud compartidas salieron de su boca. Se convirtió en un trasfondo ligero en el guión de un reality show, se convirtió en su conexión con la gente. Un propulsor para un personaje que no olvida sus raíces, qué absurdo. Saqué mi teléfono, la pantalla estaba oscura, en estos 3 años desde que regresé. Me he convertido casi en un hombre de las cavernas. La función más utilizada del teléfono inteligente es escanear códigos para pagar y consultar el pronóstico del tiempo. Las redes sociales ya se habían desinstalado hace mucho tiempo, pero en este momento, una fuerte inquietud me impulsó a volver a descargar Weibo, instalarlo, abrir, iniciar sesión en mi cuenta que ya había acumulado una gruesa capa de polvo. El número rojo en el icono de mensajes explotó instantáneamente, 999 más. Mensajes privados. Comentarios, menciones. Me gusta, innumerables puntos rojos llenaron toda la pantalla, el teléfono incluso se congeló durante unos segundos. Mis dedos tiemblan un poco, abro los mensajes privados, hablando de la novia de la infancia. ¿Sigue vivo el autor? ¿Qué relación tienes con Bai Ningbin? Vine de la búsqueda caliente. Hermano, eres famoso, aunque solo hay una vista trasera y media cara, pero eres muy guapo. Ese tipo de guapo descuidado y rudo, busquen, ¿quién es el misterioso amor de la infancia de Bai Ningbin? ¿Eres tú? ¿El programa es un guión? Bombo. Si sigo bajando, los mensajes privados anteriores son variados, algunos de hace unos años porque publiqué una foto. Fotos del paisaje natal y saludos preguntando por mi alma perdida, con publicidad extraña. Pero más aún, en las últimas horas, con el comienzo de la transmisión en vivo de la vida rural.
de una oleada de preguntas que llegaban con conmoción y curiosidad. Preguntas chismosas. Abrí la lista de búsqueda popular, en primera fila. Colgaban prominentemente 3 entradas relacionadas: Bai Ningbin, amor de la infancia. Informe, misteriosa persona anónima en la vida rural, caliente. ¿Por qué huyó durante la noche? Mis párpados saltaron violentamente. Hice clic en el tercer elemento. El primero en popularidad era un Weibo de una cuenta de marketing de entretenimiento, acompañado de varias capturas de pantalla de la transmisión en vivo. Una es una foto de cuerpo entero de Bai Ningbin de pie en el patio de mi casa. Otra es de mí, cargando una azada y un balde, con un sombrero de paja, dándome la vuelta apresuradamente, capturado en una borrosa vista de perfil. Y otra es una toma de primer plano de Bai Ningbin mirando en mi dirección, con una expresión fría en ese instante. El texto estaba escrito de manera muy sensacionalista: gran noticia de hoy, vida rural. Transmisión en vivo revela al amor de la infancia de Bai Ningbin. Según fuentes de los internautas en el lugar de filmación del programa es precisamente la infancia de Bai Ningbin, el viejo patio donde vivía, y el joven que apareció en el patio parecía tener una relación inusual con Bai Ningbin. Bai Ningbin cambió de rostro al verlo en un instante. Pensé que simplemente había dicho casualmente que era un viejo amigo familiar. Aún más extraño es que algunos internautas que afirmaban ser viejos vecinos revelaron que ese amor de la infancia se mudó repentinamente poco después de que Bai Ningbin se fuera al extranjero. Desapareció de la noche a la mañana y hasta ahora no se le puede contactar. ¿Qué tipo de enredos y rencores de amor trágico es este? Sigan al editor para obtener actualizaciones continuas. La sección de comentarios ya ha estallado. Dios mío, Dios mío, Dios mío. La novela se hace realidad. La estrella femenina top y su amor de la infancia fugitivo. ¿Soy el único que piensa que el perfil de ese chico es increíble? Aunque la barba incipiente es notable. Ese tipo de temperamento indómito. ¿La clave es por qué huyó? Bai Ningbin se fue al extranjero y él se mudó. Tan absoluto. No habrá hecho algo para lastimar a Wanbao, ¿verdad? Hombre basura. La mirada de Wanbao hacia él es obviamente fría. Definitivamente hay una historia. Espectador puro. Este rastro de guión es demasiado pesado. A continuación, ¿se representará una escena de reencuentro? No parece un guión. El cambio de rostro de Bai Ningbin en ese instante no parece actuación. Ella es una buena actriz. Pero el control de microexpresiones no es tan profundo. ¿Soy la única curiosa sobre quién es este hombre? ¿Hay algún representante de clase? Señalando a Weibo, a Yi Su-yan, posiblemente sea ella misma. Dejó de actualizar hace 3 años. La dirección coincide: a Yi Su-yan, hermano, sal y di algo. Apagué Weibo, tiré el teléfono a un lado y sentí que mis sienes latían con fuerza. Se acabó, realmente se acabó. Ahora estoy completamente expuesta a la luz pública. Incluso puedo imaginar cuántos periodistas y paparazzi habrá a continuación. Los influencers de Internet intentarán por todos los medios llegar a este pueblo remoto. Los días de paz se acabaron. Me agarré el pelo con frustración, mi mirada se posó en esa idea que había estado inactiva durante 3 años, pero que de repente había sido etiquetada por innumerables personas. ¿Debería dar una explicación? Pero, ¿cómo explico? ¿Decir que sentía que no estaba a su altura? Así que el comportamiento de autolesión se escapará. ¿Quién lo creería? Incluso yo misma, ahora que lo recuerdo. Siento que es un poco pretencioso y ridículo. O tal vez, me cansé de esperar. Me cansé de la incertidumbre, así que rompí la relación de forma limpia y decisiva. Eso confirmaría aún más el título de hombre escoria. Digas lo que digas, estará mal. Estaba mirando al techo aturdida. El teléfono que estaba tirado en la cama de repente vibró ligeramente. No era una notificación de Weibo. Era un mensaje de texto. Sentí una inexplicable timidez en mi corazón. Lentamente, tomé el teléfono. En la pantalla había un mensaje de texto de un número desconocido. El contenido eran solo unas pocas palabras: hablemos, pero parecían estar cubiertas de hielo, golpeándome directamente en los ojos. Su-yan, más vale que te expliques bien. ¿Por qué el primer día que regresé a casa, tu familia se mudó? Hora de envío. Hace 5 minutos. La nota muestra 5. Pero ese número, incluso después de 3 años, todavía lo reconocería de inmediato. Los últimos 4 dígitos son 1017. Su cumpleaños. Bai Ningbin. Ella realmente vino. Me quedé mirando ese mensaje de texto. Mi dedo flotaba sobre la pantalla, pero no podía escribir ni una sola palabra. ¿Explicación? ¿Cómo explico? ¿Digo que soy un cobarde? ¿Que soy inseguro?
¿Que fui pretencioso al pensar que era por su bien? Ella no lo creería. O tal vez. Ella no necesita este tipo de explicación. Conociéndola, este mensaje no es para obtener una respuesta. Está desahogándose, está cuestionando. Está diciéndome de esta manera: Suyan, estás acabada. No puedes esconderte. Me quedé helada. Deslicé la pantalla del teléfono, se oscureció. Lo lancé de nuevo a la cama. Afuera de la ventana, la vida campestre. El ruido del equipo de filmación parecía haber disminuido un poco. Tal vez cambiaron de escena para filmar otra cosa. El resplandor del atardecer brillaba a través de la vieja ventana de cristal, proyectando una mancha de luz amarillenta en el suelo de cemento. En el patio, el gardenia que mi madre plantó antes de morir floreció especialmente este año. La fragancia era transportada por la brisa nocturna en ráfagas, un aroma rico y un poco empalagoso. Se parecía mucho a nuestra juventud que, antes de que pudiéramos disfrutarla plenamente, ya se dirigía a la decadencia. Incluso a través de la pantalla, puedo imaginar su expresión en este momento, segaramente con los labios apretados. Sus hermosas cejas ligeramente fruncidas, con fuego contenido en sus ojos, y un rastro de quizás incluso ella misma no notó, de agravio. Sentí como si algo me golpeara el corazón, agrio y entumecido a la vez. Finalmente, tomé el teléfono y abrí el cuadro de respuesta. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado durante mucho tiempo. Borré y reescribí, y finalmente solo envié una frase seca: no hay nada que explicar. Cosas del pasado. Clic en enviar. Luego, lo apagué rápidamente y metí el teléfono debajo de la almohada, como si eso pudiera aislar toda la opresión traída por ese número. Me acosté en la cama, con los ojos abiertos, hasta que la noche tragó por completo la última luz del día. Mi tío segundo me llamó a cenar. No tenía apetito. Dije que no me sentía bien. La noche se hizo profunda. El pueblo recuperó su silencio. El equipo de filmación parecía haber terminado por hoy. La dirección del patio de mi casa también se oscureció a lo lejos. Pero lo sé. Algunas cosas, una vez que se destapan, nunca volverán a ser como antes. Al día siguiente, me despertó un fuerte golpe en la puerta. Suyan. Suyan, abre la puerta rápido. Algo pasó. Era mi tío segundo. Su voz estaba tan ansiosa que había cambiado de tono. Salté repentinamente de la cama. Corrí a abrir la puerta. Mi tío segundo estaba sudando a mares, parado afuera. Rápido, rápido, ve al patio de tu casa, esa gran estrella. Señorita Bai, ella. Ella se desmayó, mi cabeza zumbaba, doctor. En blanco total, se desmayó Bai Ningbin. Sin tiempo para pensar, me puse una camiseta cualquiera y salí corriendo en pantuflas. El aire del pueblo por la mañana era húmedo, pero sudé todo el cuerpo. Había mucha gente fuera del patio de mi casa. Personal del programa, vecinos del pueblo viendo el espectáculo, un caos total. El director y el productor daban vueltas ansiosamente. Un médico acompañante estaba agachado en el centro del patio. Abrí paso entre la multitud y entré. Bai Ningbin yacía junto a la mesa de piedra debajo del viejo árbol de acacia. Ese era el lugar donde me refrescaba ayer por la tarde. Su rostro estaba pálido y sus ojos cerrados. Una fina capa de sudor frío cubría su frente, sus labios sin color. El programa le había puesto por la mañana un vestido largo de algodón estampado manchado con un poco de barro, el dobladillo desordenado. En su mano, todavía apretaba algo con fuerza. Una vieja caja de hojalata familiar, los bordes oxidados. Esa caja era donde escondía tesoros cuando era niño. La guardaba en la grieta de la pared debajo de mi cama en mi habitación. Ni siquiera mis padres lo sabían. ¿Cómo la encontró? Y se desmayó aquí. ¿Qué está pasando? Escuché mi voz tensa. El director me vio como si hubiera encontrado un salvavidas. Señor Su, qué bueno que llegó. La profesora Ningbin dijo que quería pasear sola por la mañana. Buscar recuerdos de la infancia, no quería que la grabaran, así que no le dimos importancia. ¿Quién diría que después de más de media hora, no regresó? El asistente fue a buscarla. La encontró desmayada aquí, con esto en la mano. Señaló la caja de hojalata. La doctora que la acompañaba era una mujer de mediana edad. Levantó la vista y dijo rápidamente: el diagnóstico preliminar es posible hipoglucemia. Además de estar un poco agitada emocionalmente, no hay problema grave. Ya se le ha repuesto el azúcar. Necesita reposo y tranquilidad, pero no ha recuperado la conciencia por completo. Aprieta demasiado la mano. No se puede sacar la caja, está emocionalmente agitada. Miré el rostro pálido de Bai Ningbin. Apretando con fuerza la caja de metal con su mano blanquecina, algo en mi interior seguía doliendo profundamente.
Déjame intentarlo. Me acerqué y me puse en cuclillas a su lado. El silencio cayó de repente a nuestro alrededor, todas las miradas se posaron en mí, con curiosidad, interés y nerviosismo. No hice caso. Extendí mi mano y la puse suavemente sobre el dorso de su mano que sostenía la caja de metal, estaba muy fría. Y temblaba ligeramente. Ningbin, susurré. Pronunciando ese nombre que no había dicho en 3 años. Suelta. No reaccionó. Y sus cejas parecían fruncirse aún más. Respiré hondo y, con la otra mano, suavemente, fui soltando sus dedos uno por uno, con sumo cuidado. Como si estuviera tratando una pieza de porcelana frágil. Tal vez sintió el tacto familiar, tal vez escuchó la voz. Pero sus dedos, de hecho, se fueron abriendo lentamente con mi fuerza. La caja de metal cayó en mi mano, pesada. Y justo en ese momento, las espesas pestañas de Bai Ningbin temblaron y abrió lentamente los ojos, con la mirada algo perdida durante unos segundos. Para luego enfocarse rápidamente y posarse en mi rostro que la observaba en silencio, sin frialdad, sin ira, solo una vulnerabilidad vacía, desprovista de toda máscara. Pero solo duró un instante, esa coraza dura y espinosa que conocía volvió a cubrirla. Apartó la mirada y se apoyó para intentar sentarse. No te muevas. El médico la sujetó rápidamente, descansa un poco más, ¿cómo te sientes? ¿Te mareas? Estoy bien, la voz de Bai Ningbin era un poco ronca, pero muy tranquila. Su mirada recorrió a la multitud que observaba y finalmente se detuvo en la caja de metal que tenía en mi mano. Se detuvo un momento y luego la apartó rápidamente. Lo siento. Por causarles problemas, probablemente sea un poco de hipoglucemia, es una vieja dolencia. Le dijo al director y al equipo, con su tono habitual de compostura, aunque su rostro todavía no se veía bien. El director suspiró aliviado y dijo repetidamente que estaba bien y que descansara bien. El rodaje de hoy se puede ajustar. La multitud se dispersó gradualmente, dejando solo a algunos miembros clave del personal. Recostada en una tumbona junto al asistente médico, Bai Ningbin parecía relajarse con los ojos cerrados, mientras la luz del sol se filtraba entre las hojas del árbol de acacia. Pequeñas manchas de luz temblaban sobre su rostro, y yo, con la caja de hojalata en la mano, me quedé allí parado. Ni irme, ni quedarme. Suyan. Ella habló de repente, sin abrir los ojos. Lo que tienes. Es mío, dijo. Entré en pánico y bajé la vista hacia la caja de hojalata que tenía en la mano. Es mi caja de primeros auxilios, sí, pero ¿cómo se convirtió en algo suyo? Dentro está lo que escondía cuando era niño. Intenté explicarme. Lo sé, me interrumpió. Finalmente abriendo los ojos, mirándome, con una mirada tranquila e imperturbable, pero con una fuerza innegable. Canicas, cartas de botellas de agua y algunos guijarros. ¿Verdad? Me quedé sin palabras, ¿cómo podía saberlo tan claramente? Parecía ver a través de mi disfraz, y las comisuras de sus labios se crisparon ligeramente, como una burla. O algo más, porque yo las puse ahí. Me quedé completamente atónito, y ella luchó por levantarse. El médico quiso ayudarla, pero ella agitó suavemente la mano y se levantó apoyándose en el reposabrazos. Aunque todavía tambaleándose un poco, caminó hacia mí y extendió la mano. Tomando la caja de hojalata de mi mano, abrió con dificultad la oxidada tapa de la caja, dentro no había canicas ni cartas, sino un grueso fajo de cartas cuidadosamente atadas con una cinta de seda púrpura. El papel de carta era de un azul claro uniforme, con una delicada letra en la esquina inferior derecha que decía, para Suyan, y donde debía ir el remitente. Estaba en blanco. El matasellos de la carta de arriba tenía 4 años. Y la más reciente tenía 3 años, aproximadamente 3 meses después de que ella se fuera al extranjero. Todo un montón, docenas o cientos de cartas, yacían en silencio en la oxidada caja de hojalata. Sentí como si me hubieran clavado al suelo, la sangre me subió de golpe a la cabeza y luego se retiró por completo en un instante. Ella me había escrito cartas, tantas cartas, pero yo nunca había recibido una sola. No, ni siquiera sabía que existían. Bai Ningbin sacó la de arriba, frotó con la punta de los dedos los bordes ligeramente amarillentos del sobre y me miró. En esas hermosas pupilas, ahora se refleja claramente mi confusión y asombro. El primer mes después de irme al extranjero. Escribía 2 cartas a la semana, luego, una carta a la semana. Y después, una carta al mes. Su voz era muy suave. Sin altibajos, como si contara la historia de otra persona. Escribí durante todo un año. Siempre las envié a esta dirección. Hizo una pausa, su mirada recorrió este pequeño patio donde
crecimos juntas, pero parece que todas se perdieron. Ni una sola respuesta. Se estiró las comisuras de los labios, con una sonrisa fría. Suyan, dime, ¿es que el cartero no es confiable? ¿O es que la persona que debía recibir las cartas simplemente no quería recibirlas? Abrí la boca, sintiendo como si algo me bloqueara la garganta, incapaz de emitir ningún sonido. Resulta que, cuando yo, con mi arrogancia, corté toda comunicación, pensando que había desaparecido por completo de su mundo, ella había intentado, de la manera más antigua y torpe, transmitirme mensajes una y otra vez. Y yo, como una tonta, no sabía nada de esto, incluso en algún rincón de mi corazón. Quizás había reprochado en secreto su falta de corazón y olvido. Un enorme sentimiento de absurdo y una comprensión tardía me inundaron como un tsunami. Oí mi voz seca, no sabía nada de esto. Cuando regresé, la casa ya estaba vacía. Pensé que esta caja se había perdido hace mucho, ¿verdad? Baining rió suavemente, su mirada se posó en mi rostro, con escrutinio. Así que, no fue porque recibiste algo, o tenías miedo de recibir algo. ¿Qué te mudaste apresuradamente, de la noche a la mañana, para huir? La palabra huir la pronunció con énfasis. No huí, respondí inconscientemente. Elevando un poco la voz, yo simplemente sentí. Pero no pude decir las siguientes palabras de ninguna manera. Sentí que no era lo suficientemente buena para ti. Sentí que debía dejarte volar, ahora suena como una autoconmiseración cobarde y ridícula. ¿Qué sientes?, insistió Bai Ningbin, acercándose un paso. Su suave aroma, mezclado con el olor a medicina, invadió mis fosas nasales. A pesar de su palidez, su aura no había disminuido en absoluto, y el aire circundante parecía haberse congelado. El director y el equipo se miraron desconcertados, nadie se atrevía a interrumpir en ese momento, esto claramente había superado el ámbito de lo inesperado, se parecía más a una liquidación de cuentas personales. La miré a los ojos, que estaban a un palmo de mi cara. Y en ellos se agitaban demasiadas emociones complejas, ira, agravio, incomprensión y un rastro de dolor oculto a duras penas. Aquellas cosas que creía que el tiempo y la distancia habían suavizado hacía mucho tiempo, en realidad nunca habían desaparecido, sino que ella las había escondido cuidadosamente. Hasta este momento, cuando esta caja de hierro oxidada las detonó por completo. Sentí que mi voz sonaba terriblemente ronca, cada palabra parecía salir a rastras de mi pecho. No somos personas del mismo mundo, Bai Ningbin, tú estás destinada a ser una gran estrella. A estar en el lugar más brillante, y yo solo quiero proteger este lugar. Y vivir una vida tranquila. Seguir adelante sería un lastre, tanto para ti como para mí. Finalmente lo dije. Durante estos 3 años, en innumerables noches de insomnio, lo he pulido repetidamente, con el fin de convencerme a mí mismo de mis razones. Bai Ningbin escuchó en silencio, sin expresión en su rostro. Hasta que terminé de hablar, fue entonces cuando parpadeó lenta, muy lentamente. Suyan, dijo mi nombre, su voz era tan suave como un suspiro. ¿Quién te dijo que no puedo entrar en tu mundo? Me sorprendí de repente, ¿y quién te permite decidir arbitrariamente por mí? ¿Qué es lo mejor para mí? Continuó preguntando, con un tono tranquilo. Pero cada palabra era como un cuchillo. ¿Crees que soy un lastre, así que simplemente huyes? ¿Sin siquiera preguntarme, sin una despedida decente? Suyan, ¿cuánto me desprecias, o cuánto te desprecias a ti misma? Me quedé sin palabras ante sus preguntas, sentí como si tuviera un gran agujero en el pecho, y el viento frío soplaba con fuerza en su interior. Levantó la caja de metal que tenía en la mano y la sacudió. Las cartas de dentro emitieron un leve susurro, era el mundo que te había dejado. Quería contarte que afuera es grande y el viento es frío. Pero cada vez que veo algo divertido, como algo delicioso, me encuentro con contratiempos. La primera persona con la que quiero compartirlo sigues siendo tú. Ella me miró. Sus ojos se enrojecieron a una velocidad visible, pero obstinadamente levantó la cabeza, negándose a que esa pequeña luz se condensara. Pero la encerraste fuera de la puerta. No, directamente derribaste la puerta. Huyó. Ella esbozó una sonrisa más fea que un llanto. Suyan, eres una verdadera idiota. Las 2 últimas palabras, con un ligero temblor, cayeron suavemente al suelo y golpearon fuertemente mi corazón. El aire circundante estaba mortalmente silencioso, incluso el sonido del viento se detuvo. El director le hizo señas frenéticamente al camarógrafo, para que apagara todo el equipo. Esto ya no es material para un programa de variedades. Es una
Escena emocional viva y sangrienta. Después de que Bai Ningbin terminó de hablar, parecía haber agotado toda su fuerza. Su cuerpo tembló casi imperceptiblemente. El asistente a su lado la sostuvo con rapidez. Ella no me volvió a mirar, abrazó la caja de hojalata y se giró. Con la ayuda del asistente, paso a paso, lenta y firmemente, caminó hacia el camerino improvisado del equipo del programa. Su espalda estaba recta, pero inexplicablemente revelaba una fragilidad solitaria. Me quedé donde estaba, como un payaso abandonado en el centro del escenario, con las manos vacías y el corazón vacío. Solo ese suave idiota resonaba repetidamente en mis oídos. Resulta que lo que yo pensaba que era por su bien, lo que yo pensaba que era decisivo y limpio, a sus ojos, no era más que una cobarde huida, una traición irresponsable. El sol seguía brillando. Las gallinas en el patio deambulaban tranquilamente y el sonido del televisor del vecino llegaba a lo lejos. Todo era como de costumbre. Solo mi mundo se vino abajo en los pocos minutos que acababan de pasar. Un desastre total. Originalmente, me miró con una expresión compleja. Me dio una palmada en el hombro, suspiró y no dijo nada. También se fue. Los vecinos que observaban también se dispersaron en un susurro. No volvió la cabeza para mirarme, sus ojos llenos de curiosidad e investigación. La habitación de invitados del patio quedó vacía. Solo quedé yo, con hojas de hierba pisoteadas por todas partes y el aire aún impregnado. El tenue aroma de Bai Ningbin. Lentamente me agaché y me senté en las raíces expuestas del viejo árbol de acacia. Mis dedos se hundieron en las puntas de mi cabello, presionando fuertemente mis sienes palpitantes. La carta en la caja de metal. Las cartas que él escribió. Ni siquiera me atrevo a imaginar esas cartas que nunca llegaron. ¿Qué escribieron? ¿Compartiendo las extrañas vistas y sonidos de un país extranjero? ¿Contando la soledad y los agravios de luchar solo, o preguntando y esperando repetidamente sin obtener respuesta? Y yo, como un completo idiota, me escondí en mi propio caparazón. El supuesto cumplimiento se convirtió en el cuchillo más afilado que le clavé. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, zumbando. No necesito mirar para saber. Probablemente es Weibo, hay nueva actividad. La escena de ahora. Incluso si el director despejó el set a tiempo, es difícil garantizar que ninguno. El personal rápido, o los aldeanos, capturaron fragmentos con sus teléfonos móviles y los filtraron. Efectivamente, no mucho después, mi segundo tío corrió hacia mi presa del pánico con su teléfono para personas mayores. Yabaisi, malas noticias. Los jóvenes del pueblo están diciendo que tú y esa gran estrella, están en la televisión. No es un programa, es ese tipo de pequeño video. Están diciendo todo tipo de cosas. Tomé el teléfono que me entregó mi segundo tío. En la pantalla había una plataforma de videos cortos, un video borroso y tembloroso, pero claramente identificable. Un video de mí y de Bai Ningbin, con un título sensacionalista y música de fondo triste. La sección de comentarios estaba aún más llena de lenguaje obsceno que Weibo, varias conjeturas, insultos. Los comentarios de la gente que miraba el espectáculo llenaron la pantalla. Confirmado. Definitivamente son viejos amantes. Mira este ambiente, es raro que Wanbao se haya desmayado de rabia, mata a ese hombre, muérete. ¿Soy el único que piensa que este hombre también parece estar sufriendo? ¿Podría haber un malentendido? Wanbao es tan lamentable, me duele tanto. ¿Qué está haciendo el equipo del programa? Protejan a mi Wanbao. Este tipo normal está probando, es realmente increíble, pero si es un verdadero cabrón, entonces olvídalo. Guión, debe ser un guión. Los programas de variedades de hoy en día, por conseguir popularidad, son capaces de cualquier cosa. Sea o no un guión, me ha enganchado. Me encanta el tropo de reencuentro tras una ruptura. Ídolo. Le devolví el teléfono a mi tío segundo y tiré de las comisuras de mis labios. No te preocupes, tío segundo, no mires, todos son rumores falsos. Mi tío segundo me miró, dudando, y al final solo suspiró profundamente. Tío segundo no entiende las cosas de los jóvenes, pero esa chica, antes de desmayarse, estuvo dando vueltas por tu patio durante mucho tiempo. Se quedó mirando ese árbol de caquis y ese pozo, con una mirada extrañamente triste. Mi tío segundo sacudió la cabeza, se cruzó de brazos y se fue. Levanté la vista y miré el alto árbol de caquis en el patio. En otoño, se llenará de pequeños faroles de color rojo brillante. Cuando era niño, a Bai Ningbin siempre le molestaba que fuera torpe trepando al árbol para recoger caquis. Ella saltaba abajo, ansiosa. Y ese viejo pozo. En verano, metíamos sandías para enfriarlas.
Luego nos sentábamos junto al pozo y las compartíamos. Esa frescura dulce podía disipar todo el calor del verano. Así que lo recordaba todo. No solo lo recordaba, sino que también convirtió esos fragmentos que yo intentaba dejar atrás y reducir a polvo en tesoros, escribiéndolos en esas cartas llenas de promesas. El dolor opresivo en mi pecho se extendió aún más claramente. Me puse de pie. Me sacudí el polvo de los pantalones. No puedo seguir así. Todo esto empezó por mi culpa. Al menos, no puedo esconderme como una tortuga y dejar que Bai Ningbin esté sola, enfrentándose a todos los rumores y miradas indiscretas, aunque puede que ni siquiera lo necesite. Caminé hacia el área de descanso improvisada del equipo del programa, donde había una línea de seguridad. Había personal de guardia, y cuando me vieron, sus miradas eran un poco sutiles. Pero nadie me detuvo. La puerta de la caravana de Bai Ningbin estaba cerrada. Su asistente, una chica de pelo corto que parecía capaz y eficiente, estaba parada afuera del coche, sosteniendo su teléfono. Estaba hablando en voz baja, con el ceño fruncido. Cuando me vio acercarme, detuvo la llamada, con una mirada de escrutinio y una cautela oculta. «Señor Su, ¿pasa algo?» Su tono era educado pero distante. «Quiero ver a Bai Ningbin», dije. La asistente negó con la cabeza. «La hermana Ningbin necesita descansar, no es conveniente recibir visitas. Además, señor Su», hizo una pausa. Bajó un poco la voz. «La situación de ahora, también la ha visto. Independientemente de las rencillas personales que hayan tenido antes, ahora la hermana Ningbin es invitada del programa. Es una figura pública. Su aparición ya le ha causado muchos problemas. Incluso puede afectar su trabajo y reputación. Espero que pueda entender y mantener la distancia temporalmente». Habló con franqueza y sin cortesía, pero desde su punto de vista, era comprensible. «Lo sé», asentí. «Solo quiero disculparme con él en persona. Hay algunas cosas que deben aclararse. Me iré después de decir lo que tengo que decir. No interrumpiré su descanso ni volveré a aparecer en el área de filmación». La asistente mostró una expresión de dificultad. Obviamente, no creía mi explicación, ni quería que me acercara a Bai Ningbin de nuevo. Justo en ese momento, la puerta de la caravana se abrió de repente con un... Bai Ningbin estaba parada en la puerta. Ya se había quitado el vestido floral. Vestía una simple camiseta de algodón blanca y pantalones deportivos largos de color gris claro. No llevaba mucho maquillaje en la cara. Su tez todavía estaba un poco pálida, pero sus ojos habían recuperado la claridad y la calma. Incluso con un toque de cansancio. «Xiao Yang», dijo. Su voz era un poco ronca. Se lo decía a la asistente. «Déjame hablar con él a solas». «Ningbin, tu salud», la asistente Xiao Yang está ansiosa. «Estoy bien, solo unos minutos». El tono de Bai Ningbin es muy suave, pero con una certeza innegable. Xiao Yang lo miró y luego me fulminó con la mirada. Finalmente, se alejó unos pasos a regañadientes, dándonos la espalda, pero manteniendo la distancia para poder correr en cualquier momento. Bai Ningbin bajó de la autocaravana. Cerró la puerta al azar. Había más de 1 metro de distancia entre nosotros. El aire fluía en silencio. «¿Qué quieres decir?». Él habló primero. Su mirada se posó en el viejo árbol de langosta detrás de mí, sin mirarme. Mi garganta estaba seca. Las palabras preparadas rodaron un par de veces en la punta de mi lengua y finalmente solo exprimí unas pocas palabras secas. «Lo siento». Pareció reírse muy suavemente, con sarcasmo. «¿Lo siento por qué? ¿Por irme sin decir adiós o lo siento por no leer esas cartas?» Oh. Finalmente giró su mirada. Me miró. «Lo siento por hacerme parecer un idiota». Esperando un eco que nunca llegará. Cada palabra era como un látigo golpeando mi corazón. Todo eso. Respiro hondo y me obligo a encontrarme con su mirada. «Lo siento, Bai Ningbin. Fui presuntuoso, fui cobarde, fui yo. Lo arruiné todo. Cuando me fui, no fue porque hubiera recibido algo. O por miedo a recibir algo. Es que de verdad. Sentí que habíamos llegado a una encrucijada. Tú ibas a ir a un lugar más grande y más lejano. Ese lugar es bueno, pero no es un lugar al que deba ir o quiera ir. Pensé que cortar por completo sería mejor para ambos. Dejarte volar sin ataduras y dejarme conformarme con el statu quo. Hablo muy despacio, esforzándome por organizar el lenguaje, desenterrando esos pensamientos de profunda tristeza enterrados en el fondo de mi corazón, que nunca le he dicho a nadie seriamente. Extendidas frente a él, nunca pensé que escribirías cartas, y menos aún que esas cartas serían limpiadas y clasificadas por mis padres y metidas al azar en esa caja que creía haber perdido hace tiempo.
junto con un montón de basura inútil, de vuelta a mi ciudad natal, y por un error del destino. Olvidadas en la esquina. Sonreí amargamente. Suena a excusa. Pero la verdad es así de absurda. Lentamente giré la cabeza para mirar detenidamente esta casa. Mirar esas cosas viejas que volvieron, tal vez podría descubrirlas. Pero no lo hice. Huí como un desertor, sin mirar atrás, y me dije a mí misma que esto era lo correcto. Bai Ningbin escuchaba en silencio, sin expresión en su rostro. Solo sus dedos, que colgaban a su lado, se encogieron ligeramente. Estos 3 años. He vivido muy tranquila. Continué hablando, con la voz baja. Cultivando la tierra, cocinando, haciendo reparaciones. A veces hago algún trabajo. Pensé que ya había superado el pasado. Hasta que te vi regresar en la televisión, hasta que abriste la puerta de mi patio. Hice una pausa. Sentí que mis ojos se humedecían. Me di cuenta de que no había superado nada. Solo los enterré. Los enterré muy profundo, engañándome a mí misma diciendo que los había olvidado. Bai Ningbin, me arrepiento. No me arrepiento de haberme ido, sino de haberme ido de esa manera. Me arrepiento de no haber tenido el valor de hablar contigo cara a cara. Me arrepiento de haberte dejado cargar con todas las dudas y la tristeza. Después de decir todo esto, sentí que había agotado todas mis fuerzas. Me quedé en silencio, esperando su juicio. La luz del sol, a través de las hojas, proyectaba sombras moteadas en el espacio entre nosotras. A lo lejos, se escuchaban los débiles sonidos del equipo del programa ajustando los equipos. Pasó mucho tiempo. Tanto tiempo que pensé que no volvería a hablar. Entonces, dijo suavemente una frase. Suyan, sigues siendo tan presumida. Me sorprendió. Pensaste que lo hacías por mi bien y tomaste la decisión por mí. Pensaste que no me merecías, así que terminaste la relación unilateralmente. Pensaste que la vida tranquila es lo que querías, así que te escondiste aquí. Él levantó los ojos, su mirada era clara, grabándome claramente. El rostro pálido e indefenso. ¿Me preguntaste alguna vez qué quería? Yo. Me quedé sin palabras. Lo que quería siempre fue simple. Él dio un pequeño paso adelante, acercando la distancia entre nosotros. Incluso podía ver el rocío sin secar en sus largas pestañas. Lo que quería nunca fue estar solo. De pie en el llamado lugar más brillante. Lo que quiero es que, no importa lo alto que vuele, o lo lejos que llegue, cuando mire atrás, sepa que hay alguien ahí. No necesito que sea increíble ni deslumbrante, solo que esté ahí. Su voz es muy suave, pero con un peso enorme. Cada palabra golpeando mi corazón. Pero, ni siquiera preguntaste, solo me eliminaste. Suyan. ¿Con qué derecho? Me quedé sin palabras. Mi corazón se siente como si una mano invisible lo apretara, doliendo hasta el punto de no poder emitir ningún sonido. Esas cartas. Apartó la mirada y miró los campos distantes. Su voz se apagó. Al principio, eran quejas. Quejándose de que la comida en el extranjero era mala, quejándose de la barrera del idioma, quejándose de la nostalgia. Luego, fue compartir. Compartiendo que mi proyecto fue un éxito, compartiendo la primera vez que subí al escenario para recibir un premio, compartiendo mi frustración por los medios aburridos que escribían tonterías. Y luego, fueron preguntas, preguntando por qué no tenías noticias, preguntando si había hecho algo mal. Aspiró por la nariz, tratando de mantener la voz estable. En la última carta, dije, Suyan, si realmente no quieres saber nada de mí, al menos dímelo en persona. No me hagas hablar solo como un tonto. Él giró la cabeza y me miró con los ojos rojos, y las lágrimas finalmente rodaron. Resbalaron por sus pálidas mejillas, pero ni siquiera eso me diste. Vi las lágrimas en su rostro y sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del corazón, doliéndome casi hasta doblarme. Nunca antes había reconocido tan claramente lo que había hecho en aquel entonces. La decisión de por su bien era tan estúpida y cruel. Lo siento. Aparte de estas 3 palabras pálidas e impotentes, no puedo decir nada más. Bai Ningbin levantó la mano y se secó enérgicamente las lágrimas de la cara, como si quisiera borrar todo rastro de debilidad. Bai Ningbin, tu disculpa. La he recibido. Él me miró, sus ojos recuperaron algo de lo anterior. Frescura y distancia, pero en lo profundo, parecía haber algo diferente. Pero algunas cosas, una vez rotas, se rompen. Él dijo, no basta con un lo siento para que no haya pasado nada. Después de que terminó de hablar, no me volvió a mirar y se dirigió hacia la autocaravana. Bai Ningbin, inconscientemente lo detuve. Él detuvo sus pasos. No se dio la vuelta. Esas cartas.
Tenía la garganta tensa. ¿Se las diste para que las viera? Me dio la espalda. Guardó silencio durante unos segundos. Las tiré, dijo. Su voz era tranquila y apacible. Esta mañana, originalmente quería encontrar un lugar para quemarlas. No esperaba que me bajara el azúcar en la sangre, terminó de decir. Abrió la puerta del coche y se subió. La puerta del coche se cerró suavemente frente a mí, aislando dos mundos, el interior y el exterior. Me quedé allí de pie, mirando la puerta cerrada del coche, mirando mi propia cara abatida reflejada en la ventanilla del coche. Tiré. Es mejor así. Esos dedos que llevaban un año de expectación, decepción, que finalmente volvieron al silencio, tal vez no deberían haber sido vistos por mí de nuevo. Algunos errores. Lo que pasó, pasó. Algunas grietas, existen. Es que existe. No todos los lo siento pueden ser canjeados por un no importa. Tampoco todas las personas que se van tienen derecho a regresar. El sol sigue siendo abrasador. Quema la piel desnuda, pero algún lugar en el fondo de mi corazón se siente como si le hubieran arrancado un pedazo. Vacío, lleno de corrientes de aire. Lentamente. Me giro en dirección opuesta a la autocaravana, paso a paso. Regreso a mi vieja casa, aunque destartalada, al menos todavía puede darme un lugar de paz y tranquilidad. Profundo. Los errores de la memoria son como dos líneas que se cruzan brevemente y luego se alejan rápidamente. Tal vez realmente no haya más intersección. El equipo de producción obviamente ajustó su estrategia. Bai Ningbin, alegando sentirse mal y necesitar descanso, suspendió la grabación al aire libre posterior. La mayor parte del tiempo se quedaba en la autocaravana o en el pueblo. En la sala de descanso improvisada, la cámara enfocaba más a los otros invitados y al paisaje campestre. El patio de mi casa parecía haberse convertido en un tabú sutil. El equipo de producción trataba de evitar el tema. Los otros invitados, en el pueblo, hablaron sobre mí y sobre Bai Ningbin con mucho alboroto durante varios días, pero como no surgieron nuevas revelaciones explosivas, se calmó gradualmente. En la era de Internet, los temas candentes llegan rápido y se van rápido. Una nueva tendencia reemplaza al tema anterior. Solo unos pocos curiosos ocasionales todavía vienen a dejar mensajes debajo de mi Weibo, preguntando sobre lo que pasó después. Al no obtener respuesta, se dispersan. La vida parece haber vuelto a su curso original, tranquila, aburrida, día tras día. Pero sé que algunas cosas son diferentes. Ya no me atrevo a ir al kiosco del pueblo a ver la televisión, por temor a ver sus noticias de nuevo sin querer. En el teléfono, ese número que termina en 1017 no ha vuelto a enviar ningún mensaje. Esa caja de lata, junto con la carta sin abrir que hay dentro, como una ilusión, apareció abruptamente. Y desapareció por completo. Como de costumbre, voy al campo a quitar las malas hierbas. Regando, viendo las plántulas crecer día tras día. Pero siempre siento como si me faltara algo en el corazón, sintiéndome vacío, haciendo lo que sea. No me anima a nada. Mi segundo tío a veces me mira con indecisión, y al final, simplemente sacude la cabeza y me ofrece un cigarrillo. No sé fumar. Pero lo tomo, lo sostengo entre mis dedos, y lo veo consumirse lentamente. Ocasionalmente, veo a Bai Ningbin sin querer. A veces es después del trabajo, ella lleva una sudadera sencilla y vaqueros, con una gorra y una mascarilla, acompañada de su asistente, en el camino del pueblo. Caminando lentamente, el atardecer alarga su sombra, pareciendo delgada y solitaria. No nos saludamos, ni siquiera intercambiamos miradas. Como dos extraños sin relación que se cruzan. A veces es por la mañana. Abro la puerta del patio y veo algunas cosas afuera de mi cerca. A veces es una caja de pasteles importados con un embalaje exquisito, a veces son unos libros nuevos. Sobre agricultura orgánica y el cultivo de cosechas. No hay firma. Pero sé quién los deja. Ella ya no intenta hablar conmigo. Ni me cuestiona, simplemente usa esta forma silenciosa para dejar obstinadamente un rastro. No toco esas cosas, las dejo allí. Los pasteles son robados por gatos salvajes que pasan. Los libros se mojan con el rocío. Al día siguiente, aparecen cosas nuevas. Parece que estamos teniendo un tira y afloja silencioso e infantil. Ella deja cosas, yo no las recojo. Ninguno de los dos quiere ceder primero. Ninguno de los dos quiere hablar primero, hasta el último día de la grabación del programa. Esa tarde, estaba reforzando la estructura de la nueva viña en el patio trasero. Mi segundo tío vino corriendo, diciendo que el equipo del programa quiere tomar una foto grupal de todo el pueblo en la era, así que me dijo que fuera.
Originalmente quería negarme, pero mi segundo tío dijo que el jefe del pueblo había hablado, cada hogar tenía que enviar a alguien para apoyar el trabajo del pueblo. No tuve más remedio que lavarme las manos y ponerme una camisa un poco más limpia. Seguí a mi segundo tío. Ya había mucha gente reunida en el campo de Dagu. El equipo de producción había instalado las máquinas. Los invitados y los ancianos y niños del pueblo estaban de pie juntos, el ambiente era cálido. Bai Ningbin también estaba allí. Estaba de pie en medio de los invitados, vistiendo una camiseta cultural uniforme del equipo de producción. Con una sonrisa apropiada y estudiada en su rostro, estaba hablando con un viejo artista a su lado. Cuando me vio acercarme, su mirada pareció posarse en mí. Se detuvo brevemente durante 0,1 segundos, luego se apartó naturalmente, como si yo fuera solo una mota de polvo insignificante en el fondo. No sé cómo me sentí. Encontré el rincón más alejado y me quedé allí. Me esforcé por reducir mi presencia. La foto grupal salió muy bien. El director gritó. Y así, la multitud vitoreó y se dispersó. El equipo de producción comenzó a empacar el equipo. Preparándose para evacuar, los aldeanos rodearon a los invitados, pidiendo autógrafos y fotos. La escena era un poco caótica. Estaba a punto de darme la vuelta e irme cuando de repente escuché un llanto agudo de un niño. Mirando en la dirección del sonido, vi a un niño pequeño de 3 o 4 años. No sé cómo se soltó de la mano de sus padres y corrió hacia el borde del campo de Dagu, donde se almacenaba temporalmente el equipo de filmación. Allí, apoyados en varias barras de metal pesadas utilizadas para fijar la estructura de iluminación, alguien los tocó sin saberlo. Una barra de metal se balanceó y cayó en dirección al niño. ¡Cuidado! Se escucharon exclamaciones a mi alrededor. La madre del niño dejó escapar un grito desgarrador. Quería correr, pero la multitud la bloqueó. Todo sucedió demasiado rápido. Yo era el que estaba más cerca. Era casi una reacción instintiva del cuerpo. Corrí hacia adelante en un movimiento rápido. En el momento en que la pesada barra de metal estaba a punto de golpear la cabeza del niño, extendí mi mano. Usé mis brazos y hombros para soportar el peso de la caída. ¡Bam! Con un sonido sordo, la barra de metal golpeó mi omóplato. El tremendo impacto me hizo gemir y la mitad de mi cuerpo se paralizó instantáneamente. El dolor estalló agudamente. Pero apreté los dientes y usé toda mi fuerza para empujar la barra de metal hacia un lado. Todos a mi alrededor se reunieron, hablando al unísono. Dios mío. ¡Qué peligro! Gracias a este joven, Suyan. ¿Estás bien? Me levanté lentamente apoyándome en las rodillas. Un dolor punzante me recorrió el hombro izquierdo, supongo que el golpe fue fuerte, y el brazo también me dolía. Probablemente se me raspó la piel. Moví el brazo un poco, afortunadamente. Los huesos deberían estar bien. ¿Estoy bien? Agité la mano. Miré al niño pequeño, que su madre abrazaba con fuerza y que todavía sollozaba. El niño no se asustó, ¿verdad? No, no. Muchas gracias, jovencito. La madre del niño le dio las gracias una y otra vez, con lágrimas corriendo por su rostro. La multitud se separó. Bai Ningbin se acercó rápidamente. La compostura y la calma habituales de su rostro habían desaparecido, reemplazadas por una rara tensión casi pálida. Apartó a la gente que se interponía en su camino y su mirada me recorrió rápidamente. Se detuvo en mi hombro izquierdo, que cubría con mi mano y que ya tenía un poco de sangre. ¿Estás herido? Su voz era un poco tensa. No era una pregunta, era una afirmación. Una pequeña herida, un rasguño. Instintivamente quise bajar la mano. Para disimularlo. No te muevas. Él se inclinó hacia adelante y, sin decir palabra, me agarró la muñeca. Su fuerza me sorprendió un poco. Miró la herida en mi brazo. Y luego miró el hombro que estaba cubriendo, frunciendo el ceño. Xiao Yang. Trae el botiquín. Se volvió hacia su asistente y gritó, con un tono de urgencia sin precedentes. Hermana Ningbin, esto. El asistente Xiao Yang vaciló un poco. Miró la creciente cantidad de teléfonos que se levantaban a su alrededor. Rápido, ve. La voz de Bai Ningbin tenía una autoridad innegable. Xiao Yang no se atrevió a demorarse más. Se giró y corrió hacia la autocaravana. La escena estaba en silencio. Todas las miradas estaban centradas en mí y en Bai Ningbin. Sorpresa, curiosidad, indagación. También había cámaras. El director también se acercó corriendo. Con una mirada de susto y preocupación. Señor Su, ¿cómo está? Rápido, rápido, llévenlo al centro de salud para que lo revisen. Xiao Li. Ve a conducir. No hace falta, me negué rápidamente.
De verdad que no es nada, solo un rasguño superficial, vuelve y ponte un poco de loción. Bai Ningbin me ignoró, también ignoró al director, solo agarraba fuertemente mi muñeca. La mirada fija en mí, la marca de sangre en su frente cada vez más obvia, los labios tensos en una línea pálida. Xiao Yang, jadeando, volvió corriendo con el botiquín, Bai Ningbin lo arrebató. Abrió con un movimiento casi brusco, buscando yodo, hisopos de algodón y gasa. La mano que desenroscaba la tapa del frasco de yodo incluso temblaba imperceptiblemente. Siéntate, ordenó, señalando una gran roca plana al lado. Bai Ningbin. De verdad, te digo que te sientes, me miró bruscamente. Las cuencas de sus ojos ya estaban rojas sin saber cuándo, llenas de emociones complejas, ira, miedo persistente y algo más. Suyan, ¿tienes que esperar a que te rompas un hueso para inclinar la cabeza? Su mirada y su tono me impactaron. Me quedé sin palabras por un momento y me senté obedientemente en la roca. Se agachó. Pero el movimiento se volvió extremadamente ligero en un instante, usando pinzas para levantar una bola de algodón empapada en yodo, limpiando cuidadosamente el brazo. Una herida muy fina, el toque frío, mezclado con un dolor punzante. No pude evitar hacer un siseo. Su movimiento se detuvo un poco, más suave, con la cabeza gacha. Las densas pestañas caían, proyectando una pequeña sombra debajo de sus ojos, la luz del sol brillaba en su delicado perfil. Podía ver las diminutas gotas de sudor en la punta de su nariz y sus labios apretados y sin sangre. El ruido de la gente a mi alrededor, las luces parpadeantes, parecían haber desaparecido. En el mundo solo quedaban las puntas de sus dedos temblando ligeramente, y el dolor punzante y refrescante sutil pero claro que emanaba de la herida. Lo curó con seriedad, con cuidado, primero desinfectando con yodo. Luego aplicó ungüento y finalmente vendó suavemente con una gasa limpia. Mientras hacía todo esto, no dijo nada, solo mantuvo el ceño fruncido todo el tiempo. El hombro, déjame ver, después de tratar el brazo. Dijo en voz baja, con la voz un poco ronca. ¿De verdad no te pasa nada en el hombro? Solo fue un golpe, tal vez algo leve. Intenté negarme. Después de todo, la posición del hombro no es muy conveniente. No dijo nada, solo levantó los ojos. Me miró en silencio. En esos hermosos ojos, aún enrojecidos, estaba claramente escrita la insistencia y un toque imperceptible de súplica. Suspiré y, resignada, solté la mano que cubría mi hombro, abriendo un poco el escote. En el hombro izquierdo, cerca de la clavícula, de hecho, ya había una gran mancha morada, hinchada. Se veía un poco aterrador. La respiración de Bai Ningbin se detuvo, casi inaudible. Tomó otra botella de aceite medicinal para activar la circulación sanguínea y eliminar la estasis sanguínea y vertió un poco en la palma de su mano. Lo frotó para calentarlo y luego colocó la cálida palma suavemente sobre esa zona amoratada. El calor repentino e inesperado y el dolor causado por la presión me hicieron soltar un gemido ahogado. Su palma se detuvo ligeramente. Disminuyó la fuerza y comenzó a masajear lentamente la zona lesionada con las yemas de los dedos. El olor picante del aceite medicinal se extendió, mezclándose con el tenue aroma familiar de su cuerpo. Sus dedos estaban un poco fríos, pero la palma de su mano estaba caliente. Una y otra vez, dispersando suavemente la sangre estancada. El movimiento era torpe, incluso un poco tosco, pero se podía sentir el cuidado y la concentración que intentaba controlar con todas sus fuerzas. Estábamos muy cerca, tan cerca que podía ver el fino vello de su rostro, podía sentir su suave respiración rozando mi piel. Algunos mechones de su cabello cayeron y se balancearon suavemente con el movimiento. El tiempo pareció alargarse en este momento. Viscoso y lento. Podía sentir innumerables miradas a mi alrededor. Podía oír los comentarios reprimidos y el sonido de los obturadores, pero todo esto estaba aislado fuera de este pequeño y tranquilo espacio entre nosotros dos. Bajó la cabeza, sus largas pestañas temblaron, obligando a las gotas de sudor de su hombro a no dispersarse. Masajeó durante mucho tiempo, tanto que sentí que casi le dolía la piel por la presión de su palma antes de que finalmente dejara de moverse lentamente. Entonces, mantuvo esa postura, sin levantar la vista. Tampoco retiró la mano, solo dijo con una voz muy, muy suave. Suyan, sigues siendo tan torpe. La voz era tan baja que solo nosotros dos podíamos oírla, con un fuerte acento nasal. Un sollozo apenas perceptible, fuertemente reprimido. Claramente podía no rogar. Mi corazón se encogió repentinamente, como si algo lo hubiera taladrado con fuerza. Dolía y me quemaba.
Quería decir algo, pero sentía la garganta bloqueada. No podía emitir ningún sonido. Finalmente levantó la vista, con los ojos incluso más rojos que antes. Pero su mirada había recuperado la claridad, incluso con un poco de su habitual color protector, distante. Retiró la mano, tomó la gasa y, con una técnica no muy habilidosa, dio varias vueltas alrededor de mi hombro para fijarla. Después de hacer todo esto, rápidamente guardó el botiquín, se levantó y retrocedió 2 pasos. Acortó la distancia entre nosotros. No mojes la herida, límpiala 2 veces al día. Dio las instrucciones de manera formal, mirando mi rostro y luego apartando la vista rápidamente. Miró al director, asuntos posteriores. Por favor, encárguense ustedes. Me voy a descansar primero. Después de decir eso, no me miró, ni miró a nadie, simplemente se dio la vuelta. Con la espalda recta, salió rápidamente del campo de trilla acompañado por su asistente. Su figura seguía siendo delgada y recta, y su paso no mostraba ninguna confusión. Era como si la persona que estaba sentada frente a mí, con los ojos rojos, tratando mi herida y con la voz entrecortada, fuera solo una ilusión mía. Solo el olor a aceite medicinal que quedaba en el aire, y la temperatura abrasadora de su palma que permanecía en la piel de mi hombro, me recordaban todo lo que acababa de suceder. Real y no falso. Me senté en la piedra, mirando su figura que se alejaba cada vez más. El dolor persistente en el hombro herido provocó una compleja emoción inexplicable. El director se acercó y me dio una palmada en el hombro. Suyan, gracias a ti hoy. Más adelante, nuestro equipo del programa definitivamente te agradecerá mucho. Vuelve a descansar pronto. Di lo que necesites. Volví en mí. Sonreí a duras penas. No es nada, director, es lo que debía hacer. Los aldeanos de alrededor también se acercaron y me elogiaron ruidosamente, preocupándose por mi lesión. Les estaba haciendo caso, pero mis pensamientos ya se habían ido lejos. Esa última frase de Bai Ningbin, pero sus ojos enrojecidos, como una cámara lenta de película, se reproducían repetidamente en mi mente. Suyan, sigues siendo tan torpe, claramente podrías haberlo ignorado. ¿Me está culpando por ser tonta o sintiendo lástima? Tan pronto como surgió este pensamiento, creció salvajemente como maleza, pero inmediatamente. Recordé su espalda decidida al darse la vuelta y esa figura helada, bastarda. La pequeña y débil expectativa inapropiada que acababa de surgir fue instantáneamente extinguida por la fría realidad. Tal vez solo estaba siendo humanitario. Me sacudí el polvo de la ropa. Caminé paso a paso hacia casa. El equipo del programa en la mañana del día siguiente se retiró ruidosamente. El pueblo volvió a su tranquilidad habitual, como si el bullicio de esos días fuera solo un sueño animado. Solo los rastros de filmación que quedaron en el patio de mi casa y las conversaciones ocasionales de los aldeanos después de la cena demuestran que ese sueño realmente sucedió. Mi vida también parecía volver a la normalidad. Bajar al campo, cuidar el huerto y colocar las últimas cañas de bambú en la parra. El moretón en el hombro izquierdo se está desvaneciendo lentamente y el rasguño en el brazo se ha cubierto de costras. Pica un poco. La medicina que dejó Bai Ningbin es muy útil, pero no la volví a usar. Ese medicamento con la etiqueta en idioma extranjero lo coloqué en lo más profundo del armario, junto con esas cosas viejas que ya no reviso. Mi segundo tío a veces hace insinuaciones. Jan Basie, ese día la señorita Bai te vendó la herida. Me pareció que estaba muy preocupada. Yo, seguí comiendo arroz con la cabeza baja. Sin responder, mi segundo tío suspiró y no preguntó más. La tormenta en Internet también se calmó gradualmente. De vez en cuando, alguna cuenta de marketing usaba a la misteriosa persona sencilla del campo como heroína para embellecer la historia. Pero sin seguimiento, el interés disminuyó y mi Weibo se silenció. Los mensajes privados y las menciones disminuyeron gradualmente hasta finalmente quedar en silencio. Así está bien, pensé. Esta es la distancia que debería haber. Ella es un corazón inalcanzable, yo soy polvo en el suelo. Un cruce casual. Trae un matrimonio irrelevante. Y luego, cada uno sigue su propio camino. Continué hasta el atardecer de una semana después. Estaba sentada bajo el viejo árbol de acacia en el patio, reparando una asada con la última luz del día. Mi segundo tío fue al pueblo. El pueblo estaba muy tranquilo, solo los pájaros que regresaban a sus nidos piaban activamente. Oí el sonido de la puerta de la cerca abriéndose suavemente. Pensé que mi segundo tío había regresado, así que no levanté la cabeza. El segundo tío lo deja en la olla, se calienta el mismo. No hubo respuesta.
Levanté la vista. Bai Ningbin estaba de pie en la puerta de la cerca. No llevaba sombrero ni máscara. Tampoco llevaba un asistente, solo ella, vestida con una simple camisa blanca y pantalones vaqueros de color claro. Sus zapatillas de lona estaban cubiertas de polvo. El resplandor del sol poniente envolvió su cuerpo en una capa de oro suave. La brisa nocturna soplaba los mechones de pelo alrededor de sus mejillas. Parecía un poco más delgada que cuando grababa el programa. Pero sus ojos brillaban, mirándome en silencio. Todavía sostenía esa familiar caja de hojalata oxidada. Los dedos de mi mano que sostenían el mango de la azada se tensaron repentinamente. Mi corazón dio un vuelco descontroladamente. El tiempo pareció detenerse en ese instante. A lo lejos, el humo de las chimeneas se elevaba. En silencio, las aves regresaban a sus jaulas. El mundo seguía funcionando a su ritmo original. Solo nuestro pequeño deseo fue pausado. ¿Cómo es que vino? ¿No terminó el programa hace mucho tiempo? ¿No debería haber vuelto a su mundo de glamour, a filmar, asistir a eventos, alfombras rojas, innumerables preguntas? Daban vueltas en mi mente, pero no pude preguntar ni una sola. Solo la miré fijamente. La vi cruzar el pequeño patio paso a paso y caminar hacia mí. El atardecer alargó nuestras sombras, superponiéndose en el suelo de tierra. Se detuvo frente a mí, su mirada recorrió la azada en mi mano y luego se posó en mi rostro. Estaba muy tranquila, sin la intensidad de ese día en la era, ni la frialdad fuera de la autocaravana. Era una calma que no podía entender, como un pozo profundo. ¿Te has recuperado?, preguntó. Su voz era muy suave. Sí. Escuché mi propia voz seca. Casi. Asintió. No dijo nada, solo me extendió la caja de hojalata en su mano. No la tomé. La miré. Tómala, dijo, con un tono que no admitía dudas. Dudé por un momento. Dejé la azada, me sequé el sudor de las palmas en mis pantalones y tomé la caja. Era muy ligera. Parecía que las pesadas cartas ya no estaban dentro. ¿Dónde están las cartas?, pregunté. ¿No dijiste que las ibas a quemar? Las quemé, respondió con franqueza, con la mirada fija en mi rostro. Como si estuviera observando mi reacción. Ya me había reconciliado un poco. No supe cómo reaccionar por un momento. ¿Debería sentirme aliviada o sentir una decepción aún más profunda? También goteaba. En comparación con algo tan mundano como hablar del clima, lo que quemaste fueron las obsesiones del pasado. Pero esto, creo, tienes derecho a saberlo. Miré el cuaderno sin abrirlo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Latía en mis tímpanos, zumbando. Bai Ningbin. Me humedecí los labios secos. No, no tenías que hacer esto. Esas cartas, no las recibí. Fue mi problema. Ya no necesitas usar este método, no estoy pidiendo tu opinión. Suyan me interrumpió y dio un pequeño paso adelante. La distancia entre nosotros era tal que podía oler su ligero y limpio aroma a jabón, mezclado con un sutil aroma de perfume refinado, propio de ciudades lejanas. Levantó los ojos y me miró fijamente a los ojos, la luz del atardecer caía en el fondo de sus ojos, como si encendiera dos pequeñas y obstinadas llamas. Solo vengo a decirte. Y también a decirme a mí misma, dijo clara y pausadamente. 3 años. Pasé 3 años digiriendo tu partida sin despedirte. Pensé que lo había superado. Pensé que lo había logrado. Gané el premio, llegué a un lugar más alto, fui vista por más gente. Me gusta, me dije a mí misma, mira. Bai Ningbin, sin ella, te va mejor. Más emocionante. Su velocidad al hablar no era rápida, incluso un poco lenta. Cada palabra tenía peso. Pero cuando abrí esta puerta de la cerca, al verte en cuclillas allí, arrancando rábanos como si nada hubiera pasado. Hizo una pausa, y las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa amarga y burlona. Supe que estaba equivocada, muy equivocada. Contuve la respiración y la miré. Esos agravios, la ira, el resentimiento, la duda, nunca desaparecieron. Solo los escondí, escondidos en un rincón que ni siquiera yo podía encontrar. Y luego, por ti. Por este patio, fácil y completamente desenterrados. Respiró hondo, como acumulando valor. Suyan. Te odié. Odié tu presunción. Odié que te fueras sin despedirte. Odié que me hicieras dudar de mí misma, torturarme a mí misma como una tonta. Incluso pensé que si te volvía a ver, definitivamente te regañaría. Con todas mis fuerzas, o simplemente pretendería no conocerte. Para que también experimentaras el sabor de ser ignorada, pero... Su voz cambió y se volvió más baja, con un ligero temblor imperceptible. Cuando vi esa vara golpeándote, mi mente se quedó en blanco. Solo tenía un pensamiento,
no puede salir herida. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, pero su mirada era sorprendentemente brillante, mirándome fijamente. No me permitía esquivarla. En ese momento, lo entendí. Suyan, el odio es porque te importa, la ira es porque aún no lo has superado. Estoy enojada contigo, te culpo. Pero tengo aún más miedo de que te pase algo de verdad. Se mordió el labio inferior, como si estuviera usando toda su fuerza para decir las siguientes palabras. Han pasado 3 años. Lo he intentado. He intentado llenar todo el tiempo con trabajo, he intentado conocer gente nueva. He intentado decirme a mí misma que no eres más que un transeúnte sin importancia en mi vida. Pero no puedo. Ella negó con la cabeza. Intento esconderme, veo ese pozo, veo todo lo relacionado contigo. Todavía recuerdo el pasado, recuerdo que dijiste que plantarías un campo de sandías que nunca se acabarían. Recuerdo el verano, el té de frijol mungo helado junto al pozo, recuerdo que te trepaste a un árbol. Me recogiste bayas y te caíste, te raspaste la rodilla y aún así me sonreíste tontamente. Sus lágrimas corrían aún más abundantemente, su voz temblaba, pero siguió hablando directamente. El tiempo no me ha hecho olvidarte, Suyan. Simplemente ha convertido todo sobre ti en un vino más fuerte y amargo. Pensé que lo había dejado. Pero tan pronto como huelo un poco del aroma, todo se derrumba. Me quedo parada en el mismo lugar. Así que, ella se secó las lágrimas de la cara con fuerza, levantó la barbilla. Y me miró con una mirada casi desesperada. No pienso huir más, Suyan. Tampoco te permitiré que huyas más. Esas cartas son de mi yo del pasado. Son cosas que quería decirte en el pasado, que las leas o no. No importa. De todos modos, ya las he mantenido. Considéralo como una explicación para ella por 3 años. Ella colocó suavemente ese cuaderno azul claro sobre la lápida a mi lado. Pero esto, ... es lo que mi yo del presente quiere decirte a ti, ahora. Ella dio un paso atrás. Pero sus ojos seguían fijos en mí. Suyan, no vengo a ajustar cuentas contigo. Tampoco vengo a pedirte que cambies de opinión. Nada de eso tiene sentido. Vengo a decirte que todavía me gustas. Más que hace 3 años. Más que nunca. Que me gustes no tiene nada que ver con si soy una estrella o no. No importa dónde estés. Solo tiene que ver conmigo. Bai Ningbin. La brisa nocturna sopló, moviendo el cabello de su frente, trayendo también ese familiar aroma que me hace temblar el corazón. Puedes seguir escondiéndote, puedes pensar que no eres lo suficientemente buena. Puedes tener 1.000.000 de razones para rechazarme. Es tu libertad. Pero que me gustes es asunto mío. No puedo controlarte. Y no intentes controlarme tú a mí. Su voz no era alta, pero era excepcionalmente clara, con una firmeza de quemar las naves, resonando en el crepúsculo que se acercaba. A partir de hoy, te perseguiré, con todo lo que se me ocurra. Que no te moleste, pero te permita verme, hasta que te enamores de mí otra vez. O hasta que me rinda por completo. Después de decir eso, parecía haberse quitado un peso de encima. Suavemente, suavemente, exhaló un suspiro. Las lágrimas aún corrían por su rostro, pero mostró una sonrisa aliviada. Incluso con un toque infantil. Bien, he terminado. Finalmente me miró profundamente. Esa mirada era compleja e indescifrable. Había humedad. Había terquedad, y también un toque de nerviosismo apenas perceptible. Y entonces, se dio la vuelta y se alejó con pasos ligeros y firmes, por el camino por el que había venido. Sin mirar atrás, sin darme ninguna oportunidad de hablar, me quedé de pie. Como una estatua de piedra erosionada por el viento, todavía sosteniendo esa ligera caja de hojalata. A mi lado estaba ese pesado cuaderno azul claro. El sol finalmente se hundió por completo en el horizonte. El último rayo de luz fue tragado por el crepúsculo, y el patio se oscureció. Solo las luces esporádicas que brillaban en las casas lejanas. La brisa nocturna traía una sensación de frescura y soplaba en mi cara. Pero no podía disipar el calor en mi corazón. Cada palabra que Bai Ningbin dijo hace un momento resonaba en mi mente. Regreso, te persigo hasta que te enamores de mí de nuevo. O me rindo por completo. Tan directo, tan Bai Ningbin, sin rodeos. Sin tentativas, revelando todas sus cartas, toda su fragilidad y valentía. Extendida sin reservas frente a mí, como una plancha ardiente al rojo vivo. Inesperadamente marcada en mi corazón, que creía que ya había sanado. Doliendo agudamente, la sangre, caliente, me impidió permanecer de pie. Lentamente bajé la cabeza, mirando la caja de hojalata en mi mano, y luego mirando en el escalón de piedra. Ese cuaderno tranquilo. Entonces,
¿Qué presagia? ¿Una respuesta que llega 3 años tarde, o un nuevo comienzo aún más caótico? No lo sé. Solo sé que la calma que he mantenido diligentemente durante 3 años. El corazón que pensaba que era indestructible era tan frágil frente a lo que ella acababa de decir. Resulta que nunca la superé realmente, yo solo. La enterré a ella y a todas las emociones y expectativas relacionadas con ella. Cobardía, miedo, juntos en la tumba más profunda en mi corazón, y luego me dije a mí mismo que era solo un viejo sueño sin importancia. Ahora el telón se ha levantado, la luz ha entrado. Y no tengo dónde esconderme. La brisa nocturna se levanta gradualmente, trayendo el aroma de los campos lejanos. Me quedé de pie en el mismo lugar durante mucho, mucho tiempo, hasta que escuché los pasos del regreso de mi segundo tío. Sonó fuera del patio y fue como si de repente me despertara, agarrando un cuaderno de grafito. Junto con esa caja de hojalata de Tao Jesse, corrí de vuelta a mi habitación. Cerré la puerta, apoyándome en la fría tabla, mi corazón aún latía salvajemente en mi pecho. La esquina dura del cuaderno en mi palma me dolía la palma de la mano. Como su última mirada y esas pinturas, grabadas en mi corazón. Dejando una marca clara e hirviendo, ya no puedo ignorarla. Esa noche, sufrí de insomnio, las palabras de Bai Ningbin. Como una grabadora, se repetían en mi mente, cada palabra. Cada pausa, incluso el ligero temblor en su voz al hablar. Los ojos rojos, la mirada obstinada, todos eran claramente visibles. Todavía me gustas. Te perseguiré hasta que me ames de nuevo. O hasta que mi corazón esté completamente roto. Simplemente. Directo, sin dejar espacio para dudas, como él. Cuando era niño, si quería algo, tenía que conseguirlo. Si no podía conseguirlo, intentaría todo hasta que lo consiguiera. La única diferencia es que, cuando era niño, era un puchero y una rabieta, y ahora es una declaración descarada. Enterré mi cabeza en la almohada, tratando de sacar esos sonidos e imágenes de mi mente. Pero fue en vano, así que finalmente me senté y encendí la luz. Bajo la luz amarilla tenue, ese cuaderno azul claro yacía tranquilamente sobre la mesa. La caja de hojalata estaba al lado, como un testigo silencioso. Miré el cuaderno durante mucho tiempo. Extendí la mano, las yemas de mis dedos tocaron la portada de papel duro y luego me retiré como si me quemara. Retracté la mano. ¿Leer o no leer? ¿Qué significa leer? Significa que tengo que enfrentarme a lo que me perdí en esos 3 años. Su trayectoria mental. Significa que tengo que quitar con mis propias manos la cicatriz que pensé que ya había sanado, ver qué tan podrida está debajo. No mirar, como si no existiera, seguir escondiendo la cabeza en la arena. Fingir que nada ha pasado, pero Bai Ningbin ya está con una pala. Ha destapado por completo mi pozo de arena. Me agarré el pelo con irritación. Finalmente extendí la mano y cogí ese cuaderno. Era muy ligero, pero pesaba más que 1000 lingotes de oro. La primera página estaba en blanco. Al pasar una página, estaba su escritura firme y vigorosa. No era una copia, estaba escrito directamente en el cuaderno. No había saludo al principio. Tampoco firma. Parecía un diario íntimo o más bien una carta escrita para mí, pero que nunca pensó enviar. Suyan, hoy está lloviendo. La lluvia de Londres es realmente molesta, pegajosa y húmeda, no como en casa. Oluda cántaros o simplemente no llueve. Recordé que antes cuando llovía, siempre te negabas a usar un paraguas, diciendo que la llovizna era cómoda, pero al final la tía Bai siempre te regañaba. ¡Qué tonta! Fecha, hace 13 años. Ella acababa de irse al extranjero. Mi dedo se detuvo. Seguí pasando las páginas. Hoy el profesor me elogió en la clase de actuación. Estoy contenta. Quería decírtelo, pero al abrir el cuadro de diálogo, recordé que me habías bloqueado, Suyan. Eres un verdadero bastardo. Pasé la audición, un pequeño papel. Pero tengo diálogos. El director dijo que tengo talento. Si estuvieras aquí, seguramente harías una mueca y dirías, por supuesto. Soy tu compañera de clase, pero es una pena que no estés aquí, bastardo. Las actrices del mismo grupo me están excluyendo. Se ríen de mi acento. No importa. Les demostraré que están equivocadas. Solo estoy un poco cansada. Si estuvieras aquí, probablemente contarías torpemente un chiste malo o simplemente me llevarías a comer algo bueno. Suyan, quiero comer en la tienda de Malatang que está detrás de la escuela. Esa que tiene mucho, mucho tiny. Bastardo. Gané un premio muy pequeño, pero es mi primer premio de actuación. De pie en el escenario, la luz me deslumbra y me ciega. Abajo, mucha gente aplaude.
Pero la persona que más quiero ver no está aquí, Suyan. ¿Viste las noticias? ¿Te alegrarás aunque sea un poquito por mí? Olvídalo, seguro que no lo has visto, imbécil. Soñé contigo otra vez, soñé que me decías, Bai Ningbin. No te vayas, quédate. Me desperté riendo. Y luego lloré. Suyan, te odio. Día número 100, todavía no tengo noticias tuyas, Suyan. ¿De verdad ya no me quieres, Suyan? Hoy alguien se me declaró, un estudiante de último curso muy bueno. Lo rechacé. Dije que ya me gusta a alguien. Él me está esperando en casa. Mira que bien sé mentir, hasta me engaño a mí misma. Está nevando. Nieve en Londres. Dicen que también ha nevado en casa. Suyan, ¿recuerdas que habíamos dicho que veríamos la primera nevada juntos? Feliz año nuevo, Suyan. Un año nuevo sin ti. No soy feliz en absoluto. Suyan, estoy cansada. No quiero que me sigas gustando, pero parece que no puedo. Suyan, si esto es lo que quieres, entonces yo. Como desees. La fecha del último registro se detiene hace 2 años. Está un poco desordenado. Al final, hay una pequeña mancha borrosa por el agua. Después de eso, hay grandes extensiones en blanco hasta la última página. Hay una nueva letra. Parece estar marcada profundamente. Debe de haber sido escrito recientemente. Solo 2 líneas cortas, lo intenté, lo dije. Sin fecha, sin firma, solo está 6 palabras. Cierro el cuaderno, cierro los ojos. Mi pecho se sentía como si tuviera un puñado de algodón empapado en agua. Pesado, sofocante, bloqueándome la respiración. Resulta que, mientras yo me creía que me daba la vuelta con elegancia y comenzaba una nueva vida, él solo pasó por tantas cosas en un país extraño. Desde las primeras quejas, compartiendo, expectativas, hasta las posteriores quejas, dudas, autodesconfianza. Y luego la desesperación final, intentando rendirse pero sin poder desprenderse. Cada trazo, cada pincelada, era como si estuviera hecho con un cuchillo. Grabado en mi corazón, pensé que mi consumación era grandeza, era sacrificio, pero resulta que era solo una cobarde huida, era el grillete más pesado que le puse. Lo dejé digerir solo el dolor del abandono en una tierra extranjera. En cada momento en que necesitaba compartir, para desahogarme, enfrentando el frío. Vacío sin respuesta. Y yo, escondida en este caparazón que creía seguro, todavía me felicitaba por mi sobriedad. Y mi desenvoltura. Suyan. Eres realmente una idiota completamente engreída. Estaba amaneciendo cuando finalmente me quedé dormida aturdida. El sueño era extraño y maravilloso. A veces era Bai Ningbin en el aeropuerto, con los ojos rojos, tirando de mi manga. A veces era el de pie en el escenario de premios, radiante, pero con los ojos vacíos. A veces era el de pie en la penumbra anoche, diciendo entre lágrimas que todavía me amaba. Cuando desperté, me dolía terriblemente la cabeza. Afuera de la ventana, ya había amanecido y los pájaros cantaban sin cesar. Me senté en la cama, aturdida durante mucho tiempo. El cuaderno yacía silenciosamente junto a la almohada, como un hierro candente. Entonces, tomé una decisión. Cogí el teléfono y abrí ese número que no había marcado en 3 años, pero que conocía de memoria. La punta de mis dedos flotaba sobre las teclas, temblando ligeramente. Mi corazón latía tan rápido que casi saltaba de mi pecho. Respire profundamente de nuevo y lo marqué. Sonó 2 veces. Y contestó, tan rápido como si hubiera estado esperando esta llamada todo el tiempo. Al otro lado del teléfono había silencio, sin ningún sonido. Solo una respiración leve, casi inaudible. Mi garganta se tensó. Estaba terriblemente seca. Abrí la boca y solo salió una voz ronca. Bai Ningbin. Respondió él. Al otro lado del teléfono había silencio, solo el leve sonido de la corriente eléctrica y su respiración apenas audible. Apreté el teléfono, mis dedos fríos. Esas palabras que estaban en mi mente. Pero solo pude repetir, Bai Ningbin, lo siento. Por todo. Al otro lado del teléfono llegó un suspiro casi inaudible, Suyan. Finalmente habló, su voz transmitida a través de la corriente, con un cansancio distante. Y una extraña calma. Tus disculpas, estos 3 años. Me lo he dicho a mí mismo 10.000 veces. Me dije que no era lo suficientemente bueno. Por eso te fuiste. Que no te entendía, por eso te sentías cansada. Que era demasiado pegajoso, demasiado molesto, demasiado presuntuoso. Pensando que me esperarías siempre en el mismo lugar. Su voz era muy estable, incluso sin mucha fluctuación.
pero cada palabra golpeaba mi corazón, un dolor sordo se extendía. Suyan. Hizo una pausa, su voz bajó, con un toque imperceptible de: solo te haré una pregunta. Pregunta, dije inmediatamente, queriendo aferrarme a un clavo ardiendo. Al otro lado del teléfono, volvió a haber silencio durante unos segundos, como si estuviera acumulando coraje. Entonces lo escuché preguntar, su voz muy suave, pero pesada como 1000 toneladas. Suyan, ¿todavía me amas? No por culpa, no por compensación. No es la nostalgia por el pasado, sino ahora, en este mismo instante. Mírame, Suyan, ¿todavía amas a Bai Ningbin? El mundo pareció detenerse en ese momento, el canto de los pájaros afuera de la ventana, el susurro de las hojas en el viento. Los ladridos distantes de los perros se desvanecieron, solo quedó el latido de mi corazón, como huesos cansados. Y su respiración débil y cautelosa transmitida a través de la corriente eléctrica. Él está esperando una respuesta que llegó 3 años tarde, que enterró el daño. La respuesta que carga innumerables malentendidos y heridas. Cierro los ojos y lo que veo es no los momentos del pasado de 20 años, sino cada momento vívido después del reencuentro. El doloroso instante, sus ojos helados en el momento en que abrió la puerta de cristal. Su rostro pálido y frágil cuando se desmayó en mi patio, cuando me regañó con los ojos enrojecidos. Iota, es la herida escondida en lo profundo de sus ojos. Cuando se agachó en la era, temblando, para tratar mis heridas. Las finas gotas de sudor en su frente, anoche, en el crepúsculo, él, con lágrimas. Pero enderezó la espalda y dijo con una apuesta desesperada: te persigo. Es la llama eterna en sus ojos, esas emociones que ignoré deliberadamente. Las emociones reprimidas a la fuerza, como una marea primaveral descongelada, irrumpieron estrepitosamente. Todas las represas autoengañadas, salvajes e impetuosas, sin escapatoria. Siempre pensé que el amor era la emoción de la juventud, la compañía en la juventud. Hasta este momento, me doy cuenta de que el amor es que incluso si estás cubierto de cicatrices, incluso a través del tiempo y los malentendidos, cuando lo veo de nuevo, mi corazón seguirá latiendo fuera de control por él. El amor es saber que el camino por delante puede seguir siendo difícil, pero ya no puedo soportar que no haya rastro de él en mi vida. La palabra amor. Seca, pero increíblemente clara, exprimida de mi garganta. Sin dudarlo, su respiración al otro lado del teléfono. Pareció detenerse un instante, luego escuché su apresurada. Entonces respiré repetidamente, con un ligero tono nasal ahogado, y repetí. Él dijo, su voz se suavizó, con un poco de prepotencia. Un poco de coquetería, como aquella niña que no obtenía una respuesta satisfactoria cuando era niña. No se rendiría, mi corazón, en ese instante. Agriamente suave y confuso, me gusta, repito. La voz se volvió más estable, con una ternura y firmeza que ni siquiera yo noté. Bai Ningbin. Me gustas, no en el pasado, sino ahora. Siempre, desde el otro lado del teléfono llegó un sonido de goteo, un jadeo reprimido. Muy ligero, pero como lava fundida, quemó todas mis armaduras y disfraces. Suyan, ella lloraba, pero también parecía estar riendo. Eres un gran idiota, me hiciste esperar tanto tiempo. Sí, mi garganta se tensó y mis ojos se humedecieron. Soy un idiota, entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó ella con voz llorosa. Como un niño que exige una explicación, miro por la ventana, la luz de la mañana es perfecta, esparciendo por todo el pequeño patio tranquilo que he cuidado durante 3 años, dijiste anoche. Tú me persigues, digo lentamente, las comisuras de mis labios se curvan inconscientemente hacia arriba. Ahora, déjame perseguirte, ¿de acuerdo? Bai Ningbin, no soy el de hace 3 años, todavía no sé decir nada bonito. Tal vez todavía soy torpe y fácil de engañar, y no puedo entrar en tu mundo de estrellas brillantes. Pero tengo un patio lleno de sandías que nunca se acaban, un pozo viejo que puede enfriar la sopa de frijol mungo y la habilidad de trepar a los árboles para recoger caquis. Aunque todavía puedo caerme, y un corazón que llega demasiado tarde pero es indudable. Solo quiero que te guste. Me detuve, sentí líquido caliente corriendo por mi rostro. ¿Estás dispuesta a darle a este idiota la oportunidad de enmendarse y perseguirte de nuevo? Al otro lado del teléfono, el llanto se detuvo, solo quedó silencio. Los largos segundos, como un siglo, y luego. La oí, con una fuerte voz nasal, pero con una claridad increíble. Una voz increíblemente brillante. A ver cómo te comportas, Suyan.
Esta vez, si me vuelves a ahuyentar, aunque tenga que levantar cada pedazo de tierra del mundo, te encontraré y te ataré a mi lado. Para molestarte por el resto de mi vida. Me reí, pero las lágrimas fluyeron aún más torrencialmente. Bien, dije, no voy a huir. Aunque me rompa las piernas, no voy a huir. La luz del sol entró en la habitación sin reservas, iluminando el cuaderno azul claro sobre la mesa. Y la caja de hojalata oxidada al lado. El polvo flotaba suavemente en la luz, como después de un largo y frío invierno. Esta es la segunda parte. Fue en mi tercer mes de matrimonio cuando entendí completamente. Ese día, volví a casa del trabajo y, en cuanto abrí la puerta, sentí que algo andaba mal. No había luces encendidas en la casa. Solo un poco del resplandor del sol poniente se filtraba a través de las rendijas de las cortinas. Había un ligero aroma a su perfume habitual, pero más fuerte de lo normal, Ningbin. Dejé mis llaves y entré en la casa. Nadie respondió. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Abrí la puerta y me quedé paralizada en la entrada. Bai Ningbin estaba sentada de espaldas a mí en el borde de la cama junto a nuestra gran ventana, vistiendo una de mis camisas viejas. Era holgada, dejando al descubierto su cuello blanco y delgado y sus clavículas. Su cabello estaba recogido sueltamente. Algunos mechones sueltos colgaban a los lados de su rostro. Esta imagen era realmente hermosa. Si no fuera porque sostenía en su mano el cúter brillante y frío que uso para abrir paquetes. Y estaba usando la punta de la navaja para raspar lenta y metódicamente la cabecera de la cama. Allí había una caja de madera familiar. Es mi pequeña caja para guardar cosas viejas. No hay nada valioso dentro. Solo algunos documentos viejos de mis días de estudiante y algunas monedas. Y algunas fotos grupales grandes con los compañeros de clase cuando me gradué de la escuela secundaria. ¿Has vuelto? No se dio la vuelta. Su voz era ligera, con un toque de inusual indolencia. El movimiento en su mano no se detuvo. La punta de la navaja se deslizó sobre la tapa de la caja de madera, produciendo un leve sonido. La voz de Suyan hizo que mi corazón diera un vuelco. Esta escena, esta atmósfera, este diálogo. ¿Por qué se parece tanto al dramón que me obligó a ver la semana pasada? La toma de la hija del pintor negro entrando en escena. Me recompuse y me acerqué. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, tratando de sonar lo más normal posible. Finalmente se giró. Su rostro no mostraba ninguna emoción, su mirada un poco vacía. Pero una extraña, una inquietante sonrisa jugaba en sus labios. Buscando algo, dijo, levantando una foto en su mano. Sus pestañas proyectaban largas sombras bajo sus ojos. Busca, dijo, señalando con la punta de la cuchilla una figura borrosa de una chica a mi lado en la foto. Virtualmente punteó la silueta de una chica borrosa en la foto a mi lado. ¿Quién es esta?, pregunté acercándome. Era una chica con una coleta. Su rostro estaba un poco borroso por la antigüedad, pero sus rasgos aún eran reconocibles. Creo que es la delegada de estudios, intenté recordar. Apellidada Sang, no recuerdo bien. ¿Es así?, prolongó la entonación de su voz. La punta de la cuchilla trazó ligeramente un círculo alrededor del contorno de la chica. Pero ¿cómo recuerdo que ella te envió una carta de amor? ¿Es cierto eso? En la escuela secundaria, aparte de Bai Ningbin, no tenía ojos para nadie más. ¿Una carta de amor? ¿Quién la envió? ¿Cuándo? Mi expresión de confusión pareció complacerla. Ella soltó una suave risa y dejó la foto y el cúter. De repente, se acercó a mí. El aroma fresco del champú y el calor de su cuerpo me inundaron. Suyan extendió su mano. Sus fríos dedos acariciaron suavemente mi mejilla. Su voz era baja, con una especie de ternura deliberada, enfermiza. Tu pasado, en el que no participé. Qué sudor frío. Mis párpados temblaron. Pero la punta de sus dedos se deslizó lentamente, deteniéndose en mi nuez de Adán, rozando de manera casi imperceptible tu presente y tu futuro. Cada minuto, cada segundo, solo puede ser mío. Desde la raíz del cabello hasta la punta de los pies, desde los latidos del corazón hasta la respiración, todo es mío. Ella me miró fijamente a los ojos, diciendo cada palabra lenta y claramente, si descubro que aquí, ella señaló mi pecho, tienes a otra persona. Ella hizo una pausa, de repente sonrió con encanto y se acercó a mi oído. El aliento cálido rociaba mi oreja. Te ataré. Te encerraré en el sótano. Solo me mirarás, solo pensarás en mí. Solo podrás hablar conmigo, ¿de acuerdo, Suyan? Guardé silencio, un silencio de 10 segundos. La miré. Su rostro tan cerca, ese rostro hermoso e impecable, esforzándose por mantener una expresión de terquedad y melancolía.
pero en lo profundo de sus ojos, esa travesura tan familiar. La pequeña satisfacción como de haber tenido éxito y las pestañas ligeramente temblorosas la delataron por completo. Suspiré y extendí la mano para tomarla. La mano que todavía se movía salvajemente en mi nuez de Adán, Bai Ningbin. La llamé por su nombre completo. Ella parpadeó. MMM. Primero, dije con calma, la que me envió cartas de amor en la escuela secundaria. Era la miembro del comité literario de la clase de al lado, no la miembro del comité de estudio. Te confundiste de persona. Bai Ningbin. La tensión en su rostro. La expresión se agrietó un poco. Segundo, continué. Ese cúter es nuevo, lo compré ayer. La cuchilla todavía no está desembalada. Ni siquiera has abierto la carcasa de plástico. ¿No te cansas de gesticular con el mango del cuchillo durante tanto tiempo? Bai Ningbin bajó la mirada a su teléfono móvil. Las puntas de sus orejas se pusieron rojas a una velocidad visible a simple vista durante unos segundos. Llevé su mano a mis labios y besé ligeramente las yemas de sus dedos helados. La miré impotente. Si quieres jugar a los roles, puedes decirlo directamente. No hay sótano, pero ayer terminé de limpiar el ático, puedes hacer lo que quieras conmigo. Bai Ningbin colapsó por completo. Azuyan, eres molesta. Me quitó la mano de un manotazo. La expresión fría y sombría de su rostro se derrumbó instantáneamente, convirtiéndose en una vergüenza furiosa. ¿No puedes cooperar un poco? Estuve madurando mis emociones, no pude evitar reír. Extendí la mano y la abracé a ella y a su camisa. Estoy cooperando. Froté la parte superior de su cabeza, oliendo el aroma que me tranquiliza. ¿No estoy asustada muy en serio? ¿Dónde estás asustada? Se retorció en mis brazos, golpeándome el hombro con sus puños ni demasiado fuerte ni demasiado suave. Obviamente estás reprimiendo una sonrisa. Lo vi todo. Eso es porque apreté mis brazos. La abracé aún más fuerte, bajé la cabeza y besé las puntas de sus orejas sonrojadas, riendo en voz baja. La forma en que mi esposa actúa como una mala persona es realmente adorable, tan adorable que... Solo quiero presionarte contra la cama y besarte hasta que llores. Su cuerpo se tensó un poco. Luego se relajó por completo, hundiendo su rostro ardiente en el hueco de mi cuello. ¿Quién va a llorar? Llegó una voz apagada, sin mucho poder disuasorio. La abracé, mirando los últimos rayos del sol poniente desaparecer en el horizonte. La habitación se cubrió gradualmente con el crepúsculo, así que le acaricié la espalda y pregunté. ¿Qué guión estimulante leyó hoy la profesora Bai que necesita usarme para practicar? Se movió en mis brazos, su voz se hizo aún más suave, solo me encontré con un fragmento en línea. Diciendo que para probar si tu novio se asustaría y huiría si lo secuestraran, no huí. ¿Entonces qué probaste? Ella guardó silencio por un momento, luego de repente levantó la cara. En el crepúsculo, sus ojos brillaban, con un poco de humedad sin disipar. Y total confianza y ternura. Se revela que ella se acercó para besarme suavemente la comisura de los labios, con una voz suave y dulce. Mi esposo es un tonto. Aunque lo vio claro, no me desenmascaró, y siguió mi juego. Mi corazón se ablandó por completo, apoyé mi frente en la suya. Porque eres tú, si quieres jugar, yo juego contigo. Si quieres hacer travesuras, yo hago travesuras contigo. Si quieres ser la mala. La besé riendo, yo seré tu cómplice, para toda la vida. Ella no dijo nada, simplemente me abrazó aún más fuerte. La habitación se quedó en silencio. Solo quedaron nuestras respiraciones entrelazadas y los latidos de nuestros corazones. Después de un rato, todo es una molestia para la profesora Bai, que supervisa personalmente, revisa de cerca y no se separa ni un instante. Finalmente se echó a reír, sus ojos se curvaron en una hermosa media luna, de acuerdo. Sellado y en vigor, sin derecho a retractarse. Afuera. Se encendieron miles de luces, como si estuvieran brillando, y nuestra farsa de alardes y apariencias acababa de terminar. Fin del extra.